desde niña quise ser periodista. Me quedaba con mi papá a ver las noticias en la noche con Jacobo Zabludowski. Me encantaba en aquel tiempo cómo reporteaban. Nunca pensé que efectivamente me iba a dedicar a eso, ¿verdad? Porque pues me gustaba eso. Me quedaba también a ver las funciones de box los sábados en la noche. Y luego, pues sí, se me fue dando con facilidad. En la secundaria creamos un órgano de difusión, en la preparatoria también, y entonces empiezo a trabajar en un periódico que se llama El Imparcial de Matehuala, que hasta la fecha sigue publicándose. Bueno, ahora también online, ¿no? Y luego, pues, bueno, nos obligó el futuro a venir a San Luis Potosí, donde estaba recién creada la carrera de Ciencias de la Comunicación en la universidad. No había esa carrera en aquel momento porque los periodistas eran autodidactas. Entonces, pues llegué aquí, entré a la carrera, soy de la segunda generación y me gustó el periodismo porque además los maestros de aquel tiempo inmediatamente nos mandaron a los periódicos. En aquel tiempo había solamente dos periódicos, El Heraldo, El Sol de San Luis, el Canal 13 de televisión y el canal 9 de televisión, que era del Estado. De hecho, cuando nosotros llegamos a la escuela, pues para nosotros eran así como superestrellas los reporteros y los conductores de Canal 13, porque también estaban yendo a la escuela. Entonces era muy padre. Y bueno, ahí me inicio en el Heraldo. Mi gran escuela ha sido el Heraldo, aunque sí tuve paso por la radio. La radio me encanta. Estuve produciendo y reporteando un buen tiempo para MBS Radio con los señores Elías Navarro, y mi jefe fue Gerardo Alfaro, que hoy está como coordinador de prensa en Soledad. Y bueno, mis compañeros de generación en el Heraldo pues fueron Adriana Ochoa, que hoy es directora de la facultad, Juan Antonio González, un gran periodista, libre siempre, Marco Antonio Flores, que hoy es dueño del Express y de otros negocios, Mario Ruiz Pachuca. En fin, creo que fuimos una generación de éxito, aunque nos tocó la transición del periodista autodidacta al periodista con formación académica. Fue duro, pero lo logramos. Y ahora estoy en la etapa de que ustedes vienen a irrumpir en el periodismo. Pero si algo no cambia, pues la verdad se pudre. Entonces sí, todos los días tenemos que actualizarnos. Yo creo que un periodista es como un médico. Si dejas de actualizarte, pues te quedas en el hoyo. Sí, claro. Y la gran fórmula es siempre leer, siempre actualizarte, siempre saber qué hay más allá de lo que tú estudiaste, ¿no? Tenemos un premio nacional de periodismo que nos dio el Colegio Nacional de Periodismo casi cuando empezaba Código San Luis, justamente porque éramos el único medio online que empezaba a ganar espacios. Antes de nosotros nada más fue Plano Informativo, que de hecho Plano, pues sí, abrió brecha, ¿no? Y después seguimos nosotros. Claro, nosotros fuimos un poco más allá del periódico online, porque empezamos a aprovechar las redes sociales, las herramientas que nos ofrecían redes sociales con transmisiones en vivo, y era emocionante descubrir el nuevo periodismo, y a mí siempre me emociona. Yo todavía no pierdo mi capacidad de asombro. Bueno, yo trabajé en el gobierno de Marcelo de los Santos. Yo me contrataron cuando estaba a la mitad de su campaña. Okay. Y pues tenía trabajo hasta septiembre de ese año, porque el Congreso era jefa de prensa del Congreso del Estado. Entonces había un proyecto para fundar aquí el periódico Reforma con don Jacobo Payán. Nos capacitaron, fuimos a México y todo, se compró la rotativa, pero al final de cuentas algo pasó y no se dio el proyecto. Y luego crearon el señor Vicente Rangel Lozano del Grupo Valorán, Grupo Meta. Quiso armar aquí un periódico Milenio, una sucursal de periódico Milenio. Igual nos concentraron, nos capacitaron, pero al último él dijo, no, pues es que yo soy desarrollador, no soy periodista, y bueno, finalmente no se hizo. Entonces Marcelo me ofrece incorporarme a su gobierno y pues era mi opción, así es de que me fui con él, hicimos un gran trabajo. Pero cuando terminé en 2009, yo dije, pues me tomaré un año sabático, pero en realidad pues no podía. Un día desayunando con el director del Sol de San Luis en ese momento, don José Ángel Martínez Limón, yo llevaba mi computadorcita chiquita y entonces
me dijo, ¿qué va a hacer, María Luisa? Yo le dije, pues ando buscando chamba. Entonces me dijo, no, mire, el futuro es eso, es el online. Me dijo, no está para saberlo, pero vengo de la Secretaría del Trabajo porque despedimos 76 personas del periódico El Sol de San Luis, entre prensistas, armadores, todo. Muy triste. Y entonces yo salí de ahí convencida de que era el nuevo periodismo. Y no empezamos directamente construyendo una página web, sino a través del Facebook. Entonces sirvió como una herramienta de información desde mi perfil, María Luisa Paulín, junto con un grupo de amigos. Y entonces empezamos alertando a la gente porque en el 2010, empieza lo terrible de la inseguridad en San Luis Potosí con el grupo con la llegada del grupo Los Zetas, la famosa guerra contra el narco. La guerra contra el narco, la gente ejecutada en plena luz del día, las balaceras, los colgados en los puentes que te llevan a la zona industrial. Y entonces a través de mi Facebook avisábamos. Entonces empezamos a crecer y entonces dijimos, a ver, esto tiene que tomar formalidad. Y es cuando iniciamos el proyecto de Código San Luis, pues que ya tiene 13 años, va a cumplir 14. Sí. Bueno, es que en realidad hemos crecido tanto que de pronto decimos nada más Código, porque Código es como el hermano mayor. Pero después de Código creamos un portal de cultura que se llama Cultivarte, y que tiene como objeto informar y dar servicio a las personas a las que les gusta el arte, las bellas artes, los libros, el cine, la música, etcétera, ¿no? Porque pocas personas se arriesgan porque no es un mercado muy grande. Entonces lo que nosotros estamos buscando es dar un servicio amable y fácil para que la gente le entienda. Entonces tenemos ese portal que la verdad ha crecido mucho, y el tiempo del altiplano surge porque, casi por orgullo personal, porque cuando yo me vine de Matehuala, mi papá es un voraz lector de periódicos, y un día me dijo, oye María, ¿y no sería bueno que pongas un periódico aquí, en Matehuala? Y entonces ocurre que cierra el periódico La Razón, y entonces mi papá me dijo, ya va a cerrar La Razón y tú no has sacado el periódico. Lo platicamos con Luis Loera, que es actualmente el director, con Francisco, que es socio fundador, con Nico Rueda, que es el dueño de la radio en Matehuala, y dijimos, pues vamos a hacer el proyecto, y ya estamos por cumplir 3 años, no, 4 años. 4. Dios mío, pues muchos años. Bueno, entonces, y funcionó como periódico impreso, como periódico online y con las redes sociales. Entonces, hoy por hoy, me da mucho orgullo decir que somos un equipo de profesionales que apostamos a proyectos, aguantamos el arranque, que no es fácil, ¿no? Te das cuenta cómo se trabaja en un medio de comunicación formal, porque hoy por hoy hay muchas personas que crean páginas de Facebook y dicen, soy un medio de comunicación. Por ejemplo, en la FENAPO me decía el jefe de prensa de la FENAPO que tenía 1000 y tantos personas acreditadas, y tú dices, ¿dónde están? ¿Dónde salen? Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no es lo mismo una página de Facebook que sí puede informar a un medio de comunicación, porque detrás de una noticia, detrás de lo que tú ves y que estás con el dedo dale y dale en el teléfono o en la computadora, o sea, hay un gran trabajo. Y no es de una sola persona, o sea, no es del que, en este momento bloquean los taxistas, tal y tal. No, detrás de eso hay que mandar a verificar si es cierto y si son taxistas, y correr el riesgo de cualquier reportero, ¿no? De que te quieran linchar porque los estás grabando, etcétera, que forma parte del desarrollo, porque cuando tú eres un periodista respetable, nadie tiene derecho a acosarte. Es importante decir que un periodista que tiene la certeza de lo que está diciendo resiste cualquier agresión. Pues la evolución ha sido muy importante, es un gran aprendizaje. Siempre lo que más se batalla es en conseguir recursos, porque finalmente un periodista es como un médico, insisto, tienes que actualizarte todos los días y buscar que tu servicio le ayude siempre a las personas a estar enterada, y desde el clima, que es algo que dices, todo el mundo habla del clima, hasta lo que puede ser salud,
lo que puede ser orientación. Me acuerdo mucho casi cuando empezamos hace, no sé, 10 años, nosotros éramos el único medio que abordaba temas gay. Y entonces un muchacho nos habló y nos dijo que él cuando llegó a San Luis, no era de aquí, que él cuando llegó a San Luis había sentido un gran alivio porque vio que en un medio de comunicación abordaban ese tipo de temas. Entonces, a mí me dio mucha satisfacción porque, híjole, es una sola persona, pero la ayudé a sentirse confortada porque alguien más en el universo es gay. Sí, sí. ¿No? Y alguien más está dispuesto a proveerle de información para su educación sexual, para su educación personal, para su evolución cultural. Y eso pues es una gran satisfacción. El periodismo es como todo en la vida, evoluciona todos los días, a cada instante. Por eso es importante agarrar como disciplina la lectura, de lo que sea. A mí me caían muy gordos los profes cuando se encargaban hasta 5 o 6 libros por semana, pero luego dices, pues sí, o sea, sí es que sí, o sea, la lectura es tu riqueza principal como periodista. Sí. Creo que siempre el recurso más difícil con el que hay que trabajar es el recurso humano, pero por ejemplo nosotros que hemos sido atacados, nos han balaceado, nos han tumbado las páginas, bueno, es parte del oficio, pero finalmente siempre es el recurso humano, porque tú como persona estás sometido a diversas presiones. Hay quienes lo soportan, hay quienes no, hay quienes se arriesgan de más. O sea, yo por ejemplo les digo en las balaceras, ¿saben qué? No somos superhéroes, ¿eh? Sí. O sea, no porque vamos a transmitir ya se va a parar la balacera. Entonces, más vale que tengamos un criterio en el hasta dónde arriesgas, porque cuando hay una situación de crisis, pues expones tu vida. Y es así, el periodismo te da la oportunidad de conocer el equilibrio real, porque hoy puedes estar atendiendo a una persona que es víctima de trata, una niña, como un asunto que acabamos de tratar, una niña de 14 años que es víctima de trata, que su mamá la vendió en 1,000 pesos en Xilitla, y mañana puedes estar en el centro de convenciones con el embajador de Estados Unidos o con el dueño de Tesla. Entonces, sí te da la oportunidad de conocer los diversos rostros del mundo y saber que tu realidad no es solamente una red social, que tu realidad siente, sufre, llora, ríe, es feliz. Entonces, eso al periodista le da mucho temple. Creo que en el mundo de los profesionistas somos los que más temple logramos por el aprendizaje diario que tienes. Bueno, siempre, desde hace más de 30 años que yo me dedico a esto, siempre ha habido herramientas de coerción, toda la vida. Y siempre somos rehenes de los grupos políticos. Yo pienso que la última gran experiencia en materia de comunicación, de prensa, relación prensa-Estado, es el tema de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Andrés Manuel López Obrador tejió una estrategia destinada a quitarle autoridad a los medios, pero agarró parejo. Entonces, en esa estrategia, él arrasó con la credibilidad de muchos periodistas genuinos, independientes, veraces, por sus conflictos con los magnates de los medios de comunicación, me refiero a Televisa, el Grupo Reforma. Entonces, él traía un objetivo de venganza y de desquite con esos medios, y entonces, a final de cuentas, a final de su sexenio, la consecuencia es que le quitó autoridad a gran parte del periodismo. Entonces, al minimizar las cosas, por ejemplo, te dicen, no es cierto que el narco gobierna en el país, no soy un narcopresidente, no sé qué, pero tú vas a tu pueblo y te das cuenta que el crimen organizado te cobra si haces una fiesta, y que te cobra si vendes elotes, y que si vendes cerveza con más ganas. Sí, y que si tienes un bar, aunque sea de micheladas sin alcohol o de clamatos sin alcohol, de todos modos te cobran, y que si no pagas,
pues te va a costar una golpiza o una tabliza o X. Entonces, en su mundo, él construyó una verdad que solamente él se creyó. No volvió a recorrer el país como lo hizo durante 21 años en campaña. Entonces, la relación fue muy ríspida y obviamente también gastó miles de millones de pesos, pero en los medios que solamente le echaban loas, que le lanzaban incienso, y creó sus propios medios, una gran estructura que debió costarle miles de millones de pesos para apertrecharse en su mundo, ¿no? Sí. Entonces, es materia de estudio. De hecho, estoy leyendo un estudio que hizo el ITESO sobre el desempeño, pero también tuvo algunas cosas buenas. Si tú persistías, podías entrar a la mañanera y hacerle preguntas directas. Nosotros lo entrevistamos aquí en el Hospital Central sin problemas. Sí. Entonces, sí hubo una transformación en cuanto a la relación prensa-Estado y en cuanto a la manera de comunicar. Sí es un experto de la propaganda política y de la comunicación, porque al mismo tiempo que creó medios de comunicación, creó, les dicen granjas de bots, pero muy bien organizadas. Claro, debes tener una estructura de personal grandísima. ¿Qué es lo que enfrentas cuando estás digamos que a la dirección de un medio, de varios medios? Pues obviamente las resistencias del poder, las presiones. Nosotros, por ejemplo, la crisis más grande que hemos tenido fue cuando el entonces alcalde Javier Nava y el gobernador Juan Manuel Carreras querían terminar con nosotros. Entonces nos atacaban todos los días sí y todos los días también, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque además tienen las herramientas tecnológicas para hacerlas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, si tú defiendes con dignidad tu trabajo, no te hacen nada. Y lo más importante es que si te equivocas, lo admitas, porque luego los periodistas también caemos en ese medio de que todo lo que yo digo es verdad y échenme incienso. No es cierto. Entonces, pero es parte del ego, ¿no? Entonces lo más importante es resistir y ante todo saber los alcances de lo que haces, ¿no? Yo recuerdo el asunto de Carla Pontigo. Es un feminicidio muy terrible que ocurrió dentro de un bar, que estuvo implicado el hijo del exgobernador Toranzo, y que nadie quería sacar el tema, y nosotros empezamos a sacarlo hasta que el asunto llegó a la Suprema Corte y ordenaron reponer el procedimiento. Eso a mí me parece que es un gran servicio a la comunidad, porque de lo contrario hubiera pasado como un homicidio más. Entonces, yo en ese momento lo discutí con uno de nuestros compañeros y le dije, ¿sabes qué? O sea, la consecuencia, pues ya vamos a ver cómo la toreamos. Incluso recuerdo en este momento un trans que fue cruelmente asesinado en su estética. Igual, nadie los quería apoyar, nosotros los apoyamos. ¿Por qué? Porque era justo que esa persona, o es justo que esa persona tuviera justicia. Al final, creo que sí detuvieron a los responsables, que no eran solo uno. Pues resistimos. De hecho, acaba de ocurrir con el incendio justamente de los terrenos del Canal 13, que un policía intentó impedir que se transmitiera en vivo lo del incendio, que la verdad pues es un fenómeno natural. O sea, digo, cómo se prendió no sabemos, ¿verdad? Eso le toca a las autoridades, pero estaba afectando a gran parte del oriente de la capital. Entonces, ¿cómo aguantas? Primero, defendiendo tu derecho a informar, y segundo, plantarte frente a una autoridad o frente a un uniformado que pretende someterte sin razón. Porque además, como dice la vieja doctrina, en el pedir está el dar. Si tú, agente de seguridad, me dices, no puedes acercarte porque te vas a quemar, puedes transmitir desde aquí, donde está el cordón, bueno, la clave es resistir y no engancharte en el conflicto. Si tú te enganchas en el conflicto, perdiste. Pero ninguna autoridad tiene la facultad de obligarte absolutamente a nada. Ese es un largo camino y se construye acreditando todo lo que
lo que dices. Esa es la gran diferencia entre una página de Facebook que dice que es un medio de comunicación y un medio de comunicación que no solamente está acreditado, sino que además tiene su registro en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que tiene su registro en el INPI, en el de propiedad industrial, o sea, medios que cumplen con sus requisitos y que sí en determinado momento pueden enfrentar recursos legales de personas que crean que son afectadas. Fuera de eso, hay libre expresión, hay libre difusión, pero un medio se obliga a respetar la ética profesional. Entonces eso es cuestión de que tú vayas construyendo los criterios de ética que no afecten a las demás personas. Solo cosas que te consten. Y si no te constan, dejar en claro que no te consta. Y eso va más para los columnistas, los opinólogos y eso, porque un reportero de vida cotidiana, o sea, dice nada más el hecho, no opina. Pues nosotros comenzamos realmente con las redes sociales y hemos evolucionado de tal manera que, por ejemplo, el TikTok, a mí no me gusta el TikTok, pero creo que es una plataforma muy importante. Entonces, tú puedes estar en medio del caos y dedicarte a dar noticias certeras. Y entonces eso hace la diferencia. ¿Sí te tienes que adaptar? Sí, porque el lenguaje ha cambiado. El lenguaje de mi generación a los millennials, a los centennials, ha cambiado. Por ejemplo, yo aprendí aquí con ustedes lo que era funar, que ahora resulta que es una palabra chilena y que quiere decir que te exhiben, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas palabras que han cambiado, entonces tú tienes que adaptarte. ¿Y cómo te adaptas? Pues tienes que hacerlo indagando cuáles son las nuevas formas de comunicación. Me decía la otra vez nuestro compañero Francisco que cuando le llaman por teléfono siente como que están invadiendo su privacidad, y le digo, es que sí, es cierto, porque has dejado de lado la costumbre de hablar por teléfono porque todo ya es por vía de texto. El punto está en que tienes que evolucionar junto con tus destinatarios. Creo que siempre buscamos privilegiar el servicio a la comunidad. Y vuelvo al tema de noticias que sí tengamos confirmadas, que en ocasiones no puedes decir la fuente, pero que oficialmente están confirmadas. Si tú te mantienes en ese nivel de servicio, entonces la gente aprecia que tú te intereses por lo que les importa. Creo que la universidad no construye emprendedores, pero lo importante es intentarlo. Esta profesión sí da para vivir y para vivir bien. Y tienes la oportunidad de crecer constantemente, pero tienes que intentarlo. Todo tiene un proceso. Sí debemos saber que el crecimiento profesional y económico tiene un proceso y que te puedes equivocar 2, 3 veces en la creación de un proyecto, no pasa nada. Haces otro, pero ser tu propio jefe en materia de comunicación sí es posible, y además ganar dinero y además ganar prestigio y además ganar estatus, sí, pero no es de un día para otro. Es una carrera muy bonita, muy enriquecedora. Sí creo que le falta un tramo a la carrera para que los estudiantes sepan que su mercado es grande y además es generoso, pero se la tienen que creer. Lo más importante de todo es que acumules experiencia y que lo más temprano que se pueda se inserten en el mercado laboral. Descubrir la vida desde el ámbito de la comunicación es algo fascinante.